voy a hablar en este tema de la guerra de independencia, un conflicto que sí que se produjo en España, en la cual hubo dos facciones. Por un lado estuvo Felipe de Anjou y por otro el archiduque Carlos, y a partir de ahí, ese conflicto que solo fue a nivel nacional tras la muerte de Carlos II, se convirtió a nivel europeo. Porque, por ejemplo, Francia apoyó a Felipe de Anjou, que era nieto de Luis XIV, el monarca denominado Rey Sol, y a Felipe, al archiduque Carlos de Habsburgo o de Austria, aparte Austria, también apoyó el Reino Unido, Portugal, Países Bajos, etcétera, etcétera, etcétera. Y con todo ello, pues esto se produjo tras la muerte, entonces lo que voy a hablar yo de una serie de antecedentes, las causas, así, el conflicto y las consecuencias. Así que comenzamos hablando de uno de los conflictos importantes a nivel europeo y también dentro de la historia de España. Así que comenzamos con este tema. Vale, ¿qué sucedió o qué sucedió en España a finales del siglo XVII? Bueno, Carlos II heredó el trono tras la muerte de su padre en 1665 y, su madre, María de Austria, ejerció o gobernó a través de la regencia, hasta que en 1675 ya, se le consideró mayor de edad, es decir, con 14 años en aquella época, porque el Carlos II nació en 1661. Luego más tarde su hermanastro gobernó y tuvo una disputa, Juan José de Austria, con el válido Nizar, y al final hubo disputas entre ambos por el poder. Y a Carlos II se lo conoció como el monarca hechizado. Primeramente es porque no tuvo descendencia y antes de morir nombró a José Fernando de Baviera como monarca de España. Pero el problema es que José Fernando de Baviera murió el 6 de febrero de 1699, es decir, un año antes de la muerte de Carlos II. Entonces el monarca al final lo que reinó fue 35 años de reinado, y el mismo monarca español dejó en el testamento quién iba a ser el que ocupase el trono español, y al final se decantó por Felipe de Anjou. Felipe de Anjou fue nieto de Luis XIV, monarca francés. Con todo ello, Austria se negó, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, claro, todo el mundo se hace la pregunta. Yo que tengo grado de historia, ¿y si José Fernando de Baviera no hubiera muerto en 1699? Pues a lo mejor voy a cambiar la historia, pero sería a lo mejor, hubiera sido diferente la muerte de José Fernando de Baviera. Pero continuamos con la siguiente diapositiva. La Guerra de Sucesión Española, 1700-1714. Tras la muerte de Carlos II, el 1 de noviembre de 1700, dos potencias europeas lucharon por acceder al trono español. Por un lado estaba Felipe de Anjou, con el apoyo de su abuelo, Luis XIV, y de Francia. Y en otro bando estuvo el archiduque Carlos, que le apoyaron Austria, Países Bajos, Reino Unido y también Portugal. Y su padre, que fue Leopoldo I, que fue emperador del Sacro Imperio, etcétera, etcétera, subió al poder, etcétera, en 1658, y murió en 1705. Entonces le sucedió su hermano. Su hermano José I, accedió al trono tras la muerte de Leopoldo I, del Sacro Imperio,
Y el archiduque Carlos de Habsburgo todavía mantuvo la sucesión al trono español, porque, claro, el archiduque Carlos era también heredero al trono del Sacro Imperio. Y en España pasaba algo muy similar. Había dos partes que apoyaron a un monarca u otro. Por ejemplo, la corona de Castilla, País Vasco y Navarra tuvieron su apoyo a Felipe de Anjou. Pero la corona de Aragón mantuvo el apoyo del archiduque Carlos de Habsburgo. Decir con esto que tras el fin del conflicto de la sucesión española, bueno, Navarra y País Vasco, al dar apoyo a Felipe de Anjou, bueno, pues, mantuvieron ciertas cuestiones más políticas y económicas. Pero bueno, con eso termino. Y continuamos la siguiente diapositiva. Y bueno, esta segunda parte. Al morir José I, que era el hermano, Carlos de Habsburgo, su hermano, en 1711 se convirtió en emperador del Sacro Imperio, con el nombre de Carlos VI, y a partir de ahí, ese apoyo que tuvo del Reino Unido ya no, bueno, se acabó, lo cortó el país británico. Y fue más por temor a esa unión entre Austria y España, y por ello no apoyó ya esa candidatura de Carlos de Habsburgo al trono español. Era, bueno, de Carlos esto era algo similar a lo que, por ejemplo, también Reino Unido pues, vivió en la época de Carlos I de España y V del Sacro Imperio. Sí, que al final es quinto primero de España y quinto de Alemania en esa manera, y claro, lo vieron el Reino Unido, pues no le gustó esa unión. Y con ello, bueno, pues dio lugar a que el conflicto finalizase a través del Tratado de Utrecht y el Tratado de Rastatt. El nuevo emperador del Sacro Imperio, Carlos VI, reconoció a Felipe de Anjou como nuevo monarca de España, convirtiéndose más tarde en Felipe V. Bueno, ¿qué consecuencias tuvo la guerra de sucesión española? Primero, en España gobernaron los Austria o Habsburgo durante 200 años y también en otros territorios. Y bueno, ello dio lugar pues, a un nuevo pretendiente de la dinastía Borbón que se convirtió en Felipe de Anjou, que más tarde fue Felipe V. Los territorios de Flandes e Italia se cedieron a Austria. Al Reino Unido le cedieron una serie de derechos comerciales, Gibraltar y Menorca. Pero la isla de Menorca, durante el reinado de Carlos III, se recuperó tras la Paz de Versalles de 1783. Vale, tras la intervención de España en la guerra de independencia de Estados Unidos, en la cual se produjeron los pactos de familia, en el que Francia y España, al ser la misma dinastía que gobernaba en cada país, que gobernaban la misma dinastía en ambos países, y con ello se recuperó la isla. Y con esto termino el vídeo. Con esto termino el vídeo de diapositiva, así que si os ha gustado, darle a like, suscribiros y comentar. Y deciros cosas, también tengo la de historia, así que con ello, saludos, adiós.